Bueno, bienvenidos a una nueva clase de la capacitación. En esta oportunidad vamos a comenzar con lo que es el entrenamiento de la fuerza. Ya hemos atravesado y hemos recorrido ciertos contenidos de anatomía, de biología y de fisiología, quizás contenidos un poco más teóricos, pero que nos permitieron haber podido llegar hasta aquí, que es cuando vamos a comenzar con los contenidos propios del entrenamiento, seguramente más atractivos para la mayoría de ustedes, pero están apoyados en todo lo que ya estuvimos viendo, ¿sí? Bien, sin más introducción, comenzamos con la clase. Para empezar, me gustaría que cada uno de ustedes, seguramente la mayoría hace algún deporte, concurre a algún gimnasio, entrena, algunos probablemente se dediquen a esto, pero me gustaría que se tomen unos segundos para pensar qué entienden por entrenamiento, ¿sí? ¿Qué es entrenamiento para ustedes? Simplemente basándose en sus experiencias previas, en sus conocimientos, ¿sí? ¿Qué entienden por entrenamiento? ¿Qué es entrenamiento? ¿Qué es entrenar? Bien, seguramente ya deben haber arriesgado alguna definición, ¿sí? La realidad es que cuando hablamos de entrenamiento hay muchas definiciones distintas, hay muchos autores que han definido lo que es entrenamiento. Y para nosotros, englobando y tomando los principales conceptos de distintas definiciones de distintos autores, lo que entendemos por entrenamiento es que es un proceso organizado, ¿sí? Proceso organizado de larga duración que a partir de la aplicación de diferentes estímulos busca generar adaptaciones en el organismo de una persona con el objetivo de mejorar el rendimiento físico, conseguir una serie de logros estéticos o de mejora en la salud. Esta definición nosotros la consideramos como la más abarcativa y la más acertada, ¿sí? Para lo que entendemos como entrenamiento. Y vamos a ir por partes. Como podrán ver, hay algunos conceptos, algunas palabras que están resaltadas en negrita. Yo las acabo de resaltar de color amarillo para prestar especial atención a ellas, ¿sí? Por empezar, decimos que el entrenamiento es un proceso organizado, ¿sí? Un proceso organizado. ¿Qué significa esto? Que entrenar, cuando uno planifica un entrenamiento, ¿sí? Cuando uno planifica un entrenamiento, justamente lo que hace es estructurar las distintas variables que van a entrar en juego en ese entrenamiento. ¿Qué significa esto? Cuando uno realiza una planificación de un entrenamiento, ya sea a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo, lo que es un macrociclo, un mesociclo o un microciclo, cada uno de esos periodos tiene un objetivo particular, tiene metas a alcanzar y por ende se diseña en base a esos objetivos, ¿sí? Y todo esto se refiere a que es un proceso organizado. Para que se entienda, entrenamiento no es ir al gimnasio el martes y porque tengo ganas ese día hago pesas y al día siguiente, que es miércoles, me dieron ganas de correr, entonces hago cardio y el jueves de vuelta hago cardio y el viernes me pintó y hago de vuelta pesas y voy haciendo simplemente lo que tengo ganas ese día. No, eso no se considera como entrenamiento, eso sería actividad física, sería ejercicio físico, pero no se podría entender como que es entrenamiento. ¿Por qué? Porque no es un proceso organizado y por ende es mucho más difícil llegar a los objetivos, ¿sí? Es de larga duración, ¿sí? Es de larga duración. No es correcto, por ejemplo, decir que yo estoy entrenando, empiezo a entrenar hoy porque dentro de 10 días tengo un casamiento y entonces quiero bajar 10 kilos y entonces estoy entrenando. No, los objetivos, ¿sí? Son de largo plazo. Hay también objetivos a mediano plazo y hay metas a corto plazo, ¿sí?
pero siempre se entiende el entrenamiento, este proceso organizado, como un proceso de largo plazo, ¿sí? Y a partir de la aplicación de diferentes estímulos, ¿sí? Los estímulos justamente es esa carga de entrenamiento, ¿sí? Correr 5 kilómetros a determinado ritmo, hacer una determinada rutina de entrenamiento en el gimnasio, ¿sí? Una determinada sucesión de ejercicios con una estructura en cuanto a las series, a las repeticiones, bueno, todo eso son estímulos, ¿sí? Estímulos, que justamente lo que hace el estímulo es romper el equilibrio en el que se encuentra el cuerpo, en el que se encuentra nuestro organismo, en esa homeostasis. ¿Por qué? Porque a partir de esa ruptura de la homeostasis, el cuerpo va a intentar adaptarse, que es lo que se busca con el entrenamiento, ¿sí? Generar adaptaciones, que las adaptaciones son esos cambios que se van a generar en el organismo gracias a los estímulos que están dentro de ese proceso organizado que se llama entrenamiento, ¿sí? Y las adaptaciones en el organismo pueden ser con distintos objetivos, con objetivo de mejorar rendimiento físico en un determinado deporte, conseguir una serie de logros estéticos, como por ejemplo reducir el porcentaje graso, aumentar la masa muscular, o también de mejora en la salud, ¿sí? Cualquiera de estos objetivos es válido, tomando y haciendo especial énfasis en esto, que el entrenamiento debe ser un proceso organizado, de larga duración, se aplican estímulos y lo que se busca es generar adaptaciones. Adaptaciones nos referimos a cambios duraderos, ¿sí? Y esto también es importante, cambios duraderos, no cambios agudos o respuestas agudas a lo que es el entrenamiento, como por ejemplo cuando uno, que eso se ve más adelante cuando veamos hipertrofia, cuando uno hace un entrenamiento de hipertrofia, al terminar, generalmente los músculos se encuentran más hinchados, se encuentran hipertrofiados. Eso es una respuesta aguda al entrenamiento que a las 2 horas aproximadamente vuelven a su estado normal. Bueno, eso no es lo que se busca con el entrenamiento. Lo que se busca con el entrenamiento son cambios duraderos, ¿sí? Cambios que perduren en el tiempo. Bien, y hay algunos principios, ¿sí? Principios que hay que tener en cuenta cuando hablamos de entrenamiento. Hay muchos más que estos, simplemente estamos destacando algunos, los que consideramos más importantes. Uno de los principios habla de la especificidad del entrenamiento, ¿sí? Cuando uno planifica un entrenamiento, ya sea que ustedes se dediquen a esto como entrenadores o que quieran planificar su propio entrenamiento, el entrenamiento debe ser específico de cada persona, ¿sí? Debe ser pensado, diseñado, estructurado e implementado de forma específica para cada uno, ¿sí? No va me copio el plan de mi amigo o me bajo un plan de internet que es para todo el mundo igual. No, eso no sería el camino más interesante o el camino más correcto para llegar a buenos resultados, ¿sí? El entrenamiento debe estar planteado de forma específica para cada persona. Otro de los principios habla de la sobrecarga, ¿sí? Esto se refiere a que el estímulo, justamente para que se considere estímulo, para que genere esas adaptaciones en el cuerpo, tiene que ser un estímulo adecuado, ¿sí? Tiene que ser un estímulo adecuado. Es decir, si yo voy al gimnasio, ya soy una persona que está medianamente entrenada y agarro mancuernas de 1 kilo, ¿sí? Que no me genera absolutamente ningún trabajo, no sería un estímulo adecuado, ¿sí? No estaría trabajando sobrecarga, por ende no me generaría ninguna adaptación. Por otro lado, si yo, en vez de agarrar las mancuernitas de 1 kilo, no estoy completamente entrenado y agarro mancuernas de 30, 35, 40 kilos para hacer un curl de bíceps, muy probablemente me lesione, ¿sí? Muy probablemente me lesione, por lo tanto el estímulo ahí tampoco sería el adecuado, ¿sí? Tampoco sería el adecuado. Me lesionaría, tendría que pasar un periodo rehabilitándome, por ende mi rendimiento caería. Por eso siempre el estímulo tiene que ser el adecuado. Y fíjense cómo los principios van relacionándose entre sí. Otro de los principios habla de la progresión, ¿sí? De la progresión en el entrenamiento. Si yo realizo y aplico siempre el mismo estímulo,
lo que en un momento determinado sí me generaba un estímulo y me provocaba ciertas adaptaciones, cuando el cuerpo ya se acostumbra a ese estímulo, deja de serlo. Por ende, tiene que haber una progresión en ese estímulo, ¿sí? Por ejemplo, ir aumentando las cargas, ir aumentando las series, ir aumentando las repeticiones, ¿sí? Siempre hablando de trabajo de fuerza. Y el último de los principios que vamos a marcar aquí es el principio de individualización. Y esto se refiere a que no todos responden igual a un mismo entrenamiento, ¿sí? Dos personas pueden anotarse en el gimnasio el mismo día, pueden comenzar el mismo día, dos personas con cuerpos similares, con la misma experiencia en entrenamiento, a las dos personas se les da el mismo tipo de entrenamiento y no está determinado que las dos respondan igual, ¿sí? Por ende, hay que tener en cuenta las características individuales de cada uno, ¿sí? Porque no todos responden igual a un mismo entrenamiento. Hay gente que se recupera mucho más rápido que otros, hay gente que necesita mucho más tiempo de recuperación, hay gente que asimila mucho mejor las cargas que otros, hay gente que tiene una capacidad de trabajo mayor que otros, hay gente que tiene una capacidad de soportar la fatiga mayor que otros, y así un montón de variables que hacen que este también sea uno de los principios muy importantes a tener en cuenta, ¿sí? Pero fíjense cómo estos cuatro que marcamos aquí se relacionan entre sí, ¿sí? Se relacionan entre sí. La conclusión a la que yo llego, y me gustaría que ustedes también lo entiendan así, es que el entrenamiento es algo que debe ser pensado para cada uno, ¿sí? Pensado para cada uno. No es recomendable bajarse planificaciones de internet, no es recomendable copiarme el plan de entrenamiento de un amigo, de un famoso, de una revista, no, porque esos planes, en el mejor de los casos, están pensados para esas personas, ¿sí? Y no para nosotros. No para nosotros. A ver, por otro lado, si una persona se motiva bajándose o haciendo un programa de entrenamiento que le vio a un famoso, bueno, a ver, si la persona no estaba haciendo absolutamente nada y de esta forma logramos que empiece a realizar actividad física, bueno, en ese caso, por lo menos como herramienta motivadora, en un comienzo puede funcionar, ¿sí? Puede funcionar. Pero entendamos que a largo plazo el entrenamiento tiene que estar planificado, ¿sí? Para cada persona, para cada individuo, ya sea ustedes mismos entrenando o en el caso que alguno de ustedes se dedique a entrenar a otra persona, también, ¿sí? Aplica en ambos casos. Bien, y estamos hablando de entrenamiento de fuerza. Rápidamente, ¿qué es la fuerza? ¿Qué se entiende por fuerza? ¿Sí? Cuando vamos a las definiciones de fuerza, tenemos una definición mecánica, ¿sí? Que la fuerza se define como toda causa capaz de variar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo, ¿sí? Esto viene de la física. Y la que nos interesa quizás un poquito más a nosotros es la definición fisiológica, que dice que la fuerza es la acción conjunta del sistema nervioso y muscular para generar tensión. Y luego, esto es de Bosco, y luego otro autor, González Vadillo, agrega el concepto anterior, que fuerza es la capacidad que posee el tejido muscular de modificar la aceleración de un cuerpo, alterar o cambiar la dirección del mismo, ¿sí? Y en otra formulita también que viene de la física, saber que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Cómo se aplica esto al entrenamiento? Masa se entiende como los kilos que estamos moviendo en un determinado ejercicio, el que ustedes quieran en este momento, como por ejemplo, pongámosle en una sentadilla, ¿sí? Una sentadilla con 50 kilos. Y la aceleración justamente es la velocidad en la que ejecuto ese movimiento, ¿sí? Aumentando cualquiera de estas dos variables, yo estaría haciendo, ¿sí? Un estímulo mayor hacia la fuerza, ¿sí? Si yo en un determinado periodo estoy levantando 50 kilos en sentadilla
a una velocidad X, si a las 2 semanas yo en vez de levantar 50 kilos ya estoy levantando a esa misma velocidad X 60 kilos, significa que mi fuerza aumentó, ¿sí? Para eso es que es útil esta pequeña formulita. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y ahora bien, ¿por qué entrenar la fuerza? ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen? Siempre hablando a mediano y a largo plazo, ¿eh? ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen por entrenar la fuerza? Bueno, obviamente aumenta o mantiene la masa muscular, colabora en lo que es prevención de lesiones, ¿sí? Aumenta la tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal son la cantidad de calorías que uno consume en reposo, ¿sí? En reposo, sin tener en cuenta la actividad física. El hecho de tener más masa muscular permite que haya un pequeño aumento en esa tasa metabólica basal, ¿sí? Y ojo acá y hago un paréntesis. Muchas veces se ve, se lee o se escucha que el hecho de tener más masa muscular hace que nos convirtamos en una máquina quemadora de grasa porque el músculo es una fábrica de quemar calorías. Bien, no es tan así, no es tan así. Eso en realidad es un mito que viene ya desde hace muchos años. En una época se creía que cada kilo de masa muscular elevaba mi consumo calórico entre unas 150 y 200 calorías por día. ¿Qué significa esto? Si una persona aumentaba, por ejemplo, 10 kilos de masa muscular, iba a tener un gasto calórico diario, mejor dicho, se iba a aumentar su gasto calórico diario aproximadamente entre 1500 y 2000 kilocalorías por día. Bueno, esto está demostrado que no es tan así. Hay un aumento, pero no es tan fantástico como se creía, ¿sí? Para que tengan una idea, un kilo de grasa aproximadamente por día consume 4 calorías y un kilo de músculo por día aproximadamente consume 13 calorías. Es decir que hay una diferencia, ¿sí? Hay unas 9 calorías aproximadamente de diferencia por cada kilo de músculo por día, pero fíjense, si hacen las cuentas, no es algo tan fantástico como lo que muchas veces se lee, ¿sí? Otro beneficio, bueno, mejora la apariencia física, obviamente, mejora el rendimiento deportivo, previene, y esto es muy importante para adultos mayores, previene la osteoporosis y disminuye los efectos de la sarcopenia, ¿sí? Sarcopenia es la pérdida de masa muscular que se va dando con la edad. Bueno, obviamente, un adulto mayor que entrena la fuerza, no solo puede mantener su masa muscular, sino también se ha demostrado que aquellos adultos que realizan entrenamiento de hipertrofia, adultos mayores, ¿no es cierto?, han mejorado sus niveles de masa muscular. Mejora la calidad de vida y mejora la postura, ¿sí? Algunos de los beneficios simplemente que nos otorga el hecho de entrenar la fuerza. Bien, hay distintos tipos de fuerza. Hay una clasificación que distingue distintos tipos de fuerza. Esto obviamente se los vamos a facilitar en la bibliografía. Viene del libro Entrenamiento Total de Weineck, ¿sí? Y esta clasificación divide a la fuerza en distintos tipos de fuerza. Por un lado tenemos la fuerza absoluta que tiene la característica de ser involuntaria, ¿sí? Es una fuerza involuntaria y es la suma de la fuerza máxima más la fuerza de reserva. ¿Y qué significa que sea involuntaria? Es una manifestación de la fuerza que solamente se puede dar en determinados casos, como por ejemplo en situaciones en las que nos encontramos bajo estrés y bajo los efectos de la adrenalina, por ejemplo, ¿sí? O también por el hecho de uso de sustancias farmacológicas, ¿sí? Pero no es una fuerza que nosotros podamos aplicar de forma voluntaria, ¿sí? La fuerza máxima obviamente sí. Estamos hablando de esta pequeña diferencia que es la fuerza de reserva. Esta fuerza de reserva es involuntaria y solamente se manifiesta en determinadas situaciones. Después tenemos obviamente la fuerza máxima, que esta sí es voluntaria, ¿sí? Fuerza relativa, que es la división, o mejor dicho, la relación entre la fuerza máxima y el peso de cada persona,
¿sí? Y el peso de cada persona. Ahora en la siguiente diapositiva lo vamos a explicar un poquito mejor. Fuerza-resistencia, fuerza-potencia, que potencia es igual a fuerza por velocidad, ¿sí? Es cuando uno realiza un ejercicio de potencia, son los típicos ejercicios en los que se mueve determinado peso a una gran velocidad. Y después hay otro autor, Bompa, que también dentro de la clasificación de fuerza distingue la fuerza específica, que la relaciona con fuerza específica de los deportes, ¿sí? Para la natación se necesita una fuerza específica, para el golf se necesita otro tipo de fuerza específica, para el tenis otro, para el fútbol otro, ¿sí? Fuerza específica de los deportes. Bien, y habíamos nombrado lo que era la fuerza, el concepto de fuerza relativa, ¿sí? Que dijimos que era la relación entre la fuerza máxima, los kilos, ¿sí? La carga movida en determinado ejercicio y el peso del sujeto que está moviendo, ¿sí? Bien, ¿cómo es que se entiende este índice? Fíjense acá, un sujeto en un ejercicio determinado, en press de banca, es este ejemplo, un sujeto de 51 kilos de peso corporal levanta en press de banca 38 kilos. Nos vamos al extremo inferior, en donde hay un sujeto de 145 kilos de peso corporal que levanta 72 kilos en ese ejercicio. Entonces, a priori, uno podría decir, bueno, no, este que levanta 72 kilos está mucho más entrenado que este, tiene mucha más fuerza que este, ¿sí? Y en realidad no es tan así. Y ahí es donde es interesante aplicar este índice, el índice de fuerza relativa, que es la relación entre el peso levantado y el peso de la persona. Si yo divido el peso levantado del primer sujeto por su propio peso corporal, me da un índice de fuerza relativa de 0,74, y si hago lo mismo con el último sujeto, me da un índice de fuerza relativa de 0,50. ¿Qué significa? Que este sujeto, aunque esté levantando menos peso que este, mucho menos peso que este, tiene un índice de fuerza relativa mayor, ¿sí? Un índice de fuerza relativa mayor. Aquí pueden ver lo mismo en el caso de las mujeres. Y aquí tienen otro cuadro de ejemplo, simplemente. También distinguiendo lo que es hombres y mujeres, pero para sentadillas, ¿sí? Bien. También hablamos de fuerza máxima, ¿sí? Fuerza máxima obviamente es la mayor carga que podemos manejar en un determinado ejercicio, ¿sí? Ya sea de forma estática, en una contracción isométrica, o de forma dinámica, en una contracción excéntrica o en una contracción concéntrica, ¿sí? Que esto es lo que quizás más frecuente de ver, ¿sí? Que son los test de un RM, ¿sí? Que son muy comunes en lo que es entrenamiento de fuerza, ¿sí? Test de un RM. Ahora bien, y acá comenzamos con otro concepto importante. ¿Cuáles son los componentes de la fuerza? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a determinar que yo tenga más o menos fuerza? ¿Cómo está compuesta la fuerza? Por un lado, una variable que determina la cantidad de fuerza que yo pueda aplicar, es lo que se conoce como sección transversa fisiológica del músculo. O, para decirlo más sencillo, el tamaño, ¿sí? El tamaño. Por otro lado, tenemos la coordinación intermuscular, ¿sí? Coordinación entre los distintos grupos musculares que realizan un determinado ejercicio. Cuando la coordinación intermuscular, cuando la técnica es mejor, yo voy a poder estar aplicando mayor fuerza, ¿sí? Y por último, tenemos a la coordinación intramuscular, que se refiere al reclutamiento de fibras, ¿sí? Al reclutamiento de fibras. Como ya hemos visto, los músculos están compuestos por fibras musculares,
cuantas más fibras musculares se activen en determinado ejercicio, eso va a significar que yo puedo estar aplicando mayor fuerza. Bien, entonces dijimos que hay distintos componentes de la fuerza. Por un lado tenemos a la coordinación intermuscular, que no es ni más ni menos que la coordinación entre los distintos grupos musculares y entre las distintas funciones que cumplen los distintos grupos musculares en un determinado ejercicio, ¿sí? Como por ejemplo acá en el ejercicio básico, las sentadillas, ejercicio multiarticular, son varios los grupos musculares que tienen que estar activados y cumpliendo determinadas funciones para que la técnica sea correcta. Por otro lado tenemos la coordinación intramuscular, que se refiere al reclutamiento de fibras musculares, ¿sí? Cuando una persona está entrenada, tiene una capacidad de reclutamiento de fibras mayor que una persona sedentaria. Fíjense, los sedentarios pueden reclutar aproximadamente hasta un 60% de sus fibras musculares, mientras que una persona entrenada, ¿sí?, puede reclutar hasta un 85% aproximadamente de sus fibras musculares. Por lo tanto, es una de las razones por las que se explica el aumento de la fuerza en una persona entrenada, ¿sí?, gracias al mayor reclutamiento de fibras musculares. Para poner un ejemplo muy sencillo, que no tiene que ver con las fibras musculares, con el ejercicio, pero para que se entienda, imagínense obreros en una obra en construcción. Si yo tengo 5 obreros, el trabajo que hagan esos 5 obreros va a ser mucho menor que si a esos 5 obreros se le suman 5 obreros más, y entonces tengo 10 obreros haciendo un mismo trabajo, y ese trabajo seguramente va a ser menor que si se suman 5 obreros más y yo tengo en definitiva 15 obreros haciendo el trabajo que en un principio estaban haciendo 5, ¿sí? Es un ejemplo sencillo para que se entienda el concepto de reclutamiento de fibras. Y fíjense, relacionándolo con lo que habíamos visto antes, este porcentaje no llega al 100%, ya que esa diferencia entre el 100% y el 85% que decimos que una persona entrenada puede reclutar de fibras musculares, vendría a ser lo que es la fuerza de reserva, ¿sí? Esa fuerza que dijimos que se manifiesta en determinadas situaciones y de forma involuntaria, ¿sí? Aquí también se puede ver y se puede relacionar con lo que vimos hace un ratito. Otro concepto importante con respecto al reclutamiento de fibras se refiere a que gracias a este aumento en el reclutamiento de fibras, una persona puede aumentar su fuerza sin necesidad de estar aumentando su masa muscular en cuanto al volumen, sin estar generando adaptaciones hipertróficas y por ende aumentando el peso. Esto es importante en algunos deportes, por ejemplo en un boxeador o en deportes en los que los deportistas tienen que respetar determinados pesos para poder estar dentro de una determinada categoría según el peso. Entonces, si uno quiere que esa persona aumente la fuerza, pero no quiere que aumente la hipertrofia, porque aumentar la hipertrofia significa también aumentar el peso en la balanza, bueno, una de las formas interesantes para trabajar es con respecto a este reclutamiento de fibras, ¿sí? Y también es importante en los deportes, perdón, en los deportes, porque, por ejemplo, un maratonista va a tener necesidad de reclutar gran cantidad de fibras musculares para poder aplicar mejor la fuerza, pero al mismo tiempo no va a querer aumentar de peso, ¿sí? Por ende no va a querer hipertrofiar en gran cantidad, ¿sí? Porque si aumento el peso y estamos hablando de un deporte en el que la persona se tiene que trasladar, no es lo mismo pesar 70 kilos que pesar 80 kilos, ¿sí? En donde tengo que estar moviendo 10 kilos más. Bien, y el otro componente de la fuerza dijimos que estaba relacionado con el tamaño, ¿sí? Con el tamaño del músculo, con el tamaño de la fibra muscular, y para esto es importante hablar del concepto de hipertrofia, ¿sí? Seguramente la mayoría de ustedes en algún momento escuchó hablar de hipertrofia, probablemente hayan entrenado en busca de adaptaciones hipertróficas o lo estén haciendo ahora, ¿sí?
Así que vamos a hablar un poquito de qué se entiende por hipertrofia, cuál es el concepto de hipertrofia. Para empezar, hay que aclarar que hay dos tipos de hipertrofia, ¿sí? Hay una hipertrofia sarcomérica y una hipertrofia sarcoplasmática, también conocidas como hipertrofia funcional, a la hipertrofia sarcomérica, e hipertrofia estética o hipertrofia no funcional a la hipertrofia sarcoplasmática, ¿sí? Hay dos tipos de adaptaciones hipertróficas distintas. Vamos con la primera, con hipertrofia funcional o hipertrofia sarcomérica. Esta se caracteriza por un aumento en el diámetro de la fibra muscular, ¿sí? Aumento en el diámetro de las fibras musculares. Y se caracteriza por un incremento en el grosor y la cantidad de las miofibrillas. Recuerden que dentro de las fibras musculares se encuentran las miofibrillas. Y hablando de la miosina, recuerden que era una de las proteínas que permitían generar el golpe de fuerza y por ende generar la contracción muscular, va a poseer más cantidad de puentes cruzados y por lo tanto al tener más cantidad de puentes cruzados, recuerden que los puentes cruzados eran la unión entre la miosina y la actina, al haber más cantidad de puentes cruzados, el golpe de fuerza va a poder ser mayor y por ende se va a poder aplicar más cantidad de fuerza, ¿sí? Por eso se habla de una hipertrofia funcional. Hipertrofia funcional, ¿por qué? Porque va a permitir que haya un aumento en la fuerza. Por otro lado tenemos la hipertrofia no funcional o sarcoplasmática, también conocida como estética, característica de los fisicoculturistas, en donde hay un aumento de las proteínas no contráctiles, por un lado, y se genera un aumento en el volumen sarcoplasmático, ¿sí? En el volumen sarcoplasmático, es decir, en ese líquido extracelular, recuerden cuando vimos la célula, que se encuentra alrededor de las fibras musculares. ¿Sí? Hay un aumento en esos componentes, en ese líquido, que no tiene la capacidad de generar contracción. Por eso se la conoce también como hipertrofia no funcional, porque es simplemente un aumento en el tamaño, pero no necesariamente ese aumento en el tamaño va de la mano de un aumento en la fuerza. Miren aquí, esto sería obviamente muy gráfico para que se entienda, músculo de una persona sedentaria, un corte transversal de un músculo de una persona sedentaria, en color negro se ven las fibras musculares, ¿sí? Y en color rojo se puede apreciar el espacio sarcoplasmático, ¿sí? Cuando se genera una hipertrofia sarcomérica, dijimos que la sarcomérica es la hipertrofia funcional, se produce un aumento en ese músculo producto de un aumento en el tamaño de la fibra muscular. Fíjense que acá los puntitos negros que simbolizan las fibras musculares son más grandes que en este caso, que en el caso de un sedentario. Y vean lo que pasa acá. En el caso de una hipertrofia no funcional o una hipertrofia sarcoplasmática, características, repito, de los fisicoculturistas, en este caso el tamaño de las fibras musculares es muy similar, apenas superior, comparándolo con un sujeto sedentario, pero lo que sí aumenta de forma considerable es el volumen sarcoplasmático, lo que hace también a su vez que aumente el tamaño del músculo, ¿sí? Hace que aumente el tamaño del músculo, pero, y se puede ver bien gráficamente aquí, el hecho de que aumente el tamaño del músculo no significa necesariamente que haya aumentado el tamaño de las fibras musculares, como por ejemplo en la hipertrofia sarcomérica. Por ende, no necesariamente este sujeto va a haber adquirido una gran cantidad de fuerza, ¿sí? Porque lo que aumentó son los componentes no contráctiles del músculo. Se aumentó en volumen, se aumentó en tamaño, pero no necesariamente se aumentó en la misma proporción, en la misma medida, en fuerza. Aquí se puede ver también en otro gráfico, hipertrofia miofibrilar, músculo más fuerte y denso, más cantidad de miofibrillas. Si yo tengo más cantidad de miofibrillas, voy a poder producir más fuerza en la contracción. Y por otro lado tenemos lo mismo que estamos viendo acá, la hipertrofia sarcoplasmática o sarcoplásmica, en donde se puede observar un aumento en ese volumen sarcoplasmático, ¿sí? Un aumento del volumen sarcoplasmático
que produce el aumento de volumen en el músculo, pero que no necesariamente va a generar mayor fuerza. Gráficamente, para que se entienda un poquito mejor, esto es lo que sería hipertrofia sarcoplasmática, ¿sí? Hipertrofia sarcoplasmática, y otro ejemplo de lo que sería hipertrofia sarcomérica. ¿A qué vamos con esto? Que no siempre el hecho de tener más tamaño, el hecho de tener mayor volumen en los músculos, implica tener más fuerza, implica que ese tamaño en los músculos sea transferible a un gesto deportivo de forma más fuerte, ¿sí? Son entrenamientos y adaptaciones distintas, ¿sí? Entrenamientos y adaptaciones distintas. En este caso es un fisicoculturista que el objetivo que tiene es pura y exclusivamente estético para competir, en donde se valora el tamaño y el volumen de los músculos, ¿sí? En este otro caso, obviamente, lo que importa es que la masa muscular, ¿sí? Que el físico sea funcional al deporte que se está realizando. Bien, y cuando hablamos de mejoras en la fuerza, ¿sí? Cuando hablamos de mejoras en la fuerza, este gráfico es muy interesante porque acá se puede ver que cuando una persona sedentaria comienza a hacer entrenamiento de fuerza, al cabo de 2-3 semanas ya va a notar que hay un aumento en su fuerza, va a sentirse más fuerte, va a poder manejar mejores cargas, mayores cargas en los distintos ejercicios. Pero esto al principio, ¿sí? Al principio no es por adaptaciones hipertróficas, que fíjense, empiezan de una forma más gradual, y sí se refiere a adaptaciones neurales, que son las que habíamos visto como coordinación intermuscular y coordinación intramuscular. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona desentrenada comienza a entrenar, va a mejorar su fuerza antes de mejorar su hipertrofia, ¿sí? Va a estar más fuerte porque va a poder reclutar más cantidad de fibras musculares, porque va a poder efectuar mejor la técnica de los ejercicios, va a tener una mayor coordinación entre los distintos grupos musculares que actúan en un determinado ejercicio, y eso se va a ver reflejado en un aumento de las cargas que puede manejar, en un aumento de las cargas que puede mover, por ende va a haber una ganancia de fuerza. Pero esa ganancia de fuerza, recordemos que no necesariamente va a ser visible en cuanto a una mejora en la hipertrofia, ¿sí? Sobre todo al principio de un entrenamiento. Un concepto importante que tenemos que ver ahora, que está relacionado tanto para lo que es entrenamiento de la fuerza como para entrenamiento de la resistencia, es este gráfico de aquí, que es la curva de entrenamiento, ¿sí? Cómo funciona y qué es lo que pasa en el cuerpo y por qué el cuerpo mejora cuando se aplican los estímulos y se deja recuperar de la forma correcta. Miren aquí, esta línea horizontal hace referencia al cuerpo en equilibrio, ¿sí? A medida que va progresando en esta flechita es el tiempo que va pasando, y miren lo que sucede cuando una persona recibe un estímulo, ¿sí? Que puede ser una determinada carga, un determinado ejercicio, salir a correr, ¿sí? Cualquier estímulo que se nos ocurra según la capacidad física que queramos estimular. Se aplica un estímulo, se rompe ese equilibrio, esa homeostasis que tiene el cuerpo, se altera el medio interno y se produce una disminución del rendimiento por efecto justamente de ese estímulo. Es decir, mi cuerpo, que estaba en equilibrio, que estaba estable, recibe un estímulo, se desestabiliza, disminuye su rendimiento en una primera etapa. Luego viene una segunda etapa, que es la etapa de recuperación, en donde el cuerpo va a volver a los valores originales
Y luego sucede lo más interesante de todo, que es la etapa de supercompensación, ¿sí? La etapa de supercompensación, en donde el cuerpo, nuestro organismo, a partir de ese estímulo que se generó en un principio, va a generar lo que se conoce como supercompensación, que es simplemente mejorar en determinada capacidad física, lograr determinada respuesta aguda a ese estímulo, ¿sí? ¿Y por qué esto es importante? Porque esta etapa de supercompensación sería muy interesante que el nuevo estímulo se generara dentro de esta etapa de supercompensación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo genero un nuevo estímulo dentro de esta etapa, voy a partir nuevamente, va a suceder el mismo proceso, va a haber una disminución del rendimiento, va a haber una recuperación y va a haber una nueva supercompensación, pero la curva va a tender hacia arriba, ¿sí? Va a tender hacia arriba. Acá se puede apreciar en esta otra figura, cuando yo aplico un estímulo correcto y además dejo la pausa adecuada entre estímulo y estímulo, esa curva va a tender hacia arriba. Apliqué un estímulo, disminución del rendimiento, recuperación, supercompensación, apliqué el nuevo estímulo, vuelve a suceder lo mismo, apliqué un nuevo estímulo, vuelve a suceder lo mismo, nuevo estímulo, sucede lo mismo. Y lo importante acá, lo interesante, es que la curva de entrenamiento esté orientada hacia arriba. Eso significa que el rendimiento está mejorando, ¿sí? Que el rendimiento de la persona está mejorando. ¿Qué es lo que pasa si no dejo, por ejemplo, la recuperación adecuada? Yo apliqué un estímulo, disminuye mi rendimiento, empiezo a recuperarme y antes de llegar a esta fase, a la fase de supercompensación, ¿sí? Que estaría por aquí arriba, aplico de vuelta un nuevo estímulo. El proceso se repite, disminución del rendimiento, recuperación, otra vez no me recupero del todo, vuelvo a aplicar un nuevo estímulo y fíjense la diferencia. Cuando el estímulo y la recuperación es adecuada, la curva de rendimiento, o mejor dicho, la recta de rendimiento, se dirige hacia arriba, lo que significa que mi rendimiento va mejorando, y en este otro caso no, se dirige hacia abajo, ¿sí? Por eso es tan importante manejar los estímulos y manejar los tiempos de recuperación de forma individualizada para cada persona, ¿sí? Ya que no todos necesitan el mismo estímulo y no todos necesitan la misma recuperación, ¿sí? Recuerden que siempre lo más interesante es aplicar el nuevo estímulo dentro de la fase de supercompensación. Eso va a hacer que mi rendimiento aumente. Bien, y para terminar con esta clase, vamos a hacer a modo de repaso, lo van a tener ustedes también en la bibliografía, pero vamos a destacarlo ahora, las 5 leyes, hablando obviamente del entrenamiento de fuerza, que deberíamos tener en cuenta siempre que se planifica, que se implementa un entrenamiento, ya sea para nosotros o, en el caso de que seamos entrenadores, para un alumno nuestro. Esto es de Bompa, ¿sí? Bompa es el autor, Tudor Bompa. Una de las primeras leyes habla de desarrollar la flexibilidad, ¿sí? Por más que nosotros estemos realizando un programa de fuerza, es muy interesante no dejar de lado la flexibilidad, ¿sí? Para que nuestros músculos no se acorten, para que nuestro ROM, que es el rango óptimo de movimiento, permanezca óptimo y me permita realizar la técnica de los ejercicios de forma correcta, ¿sí? Importante no dejar de lado la flexibilidad. Punto número 2, ley número 2, según Bompa, hay que tener en cuenta que cuando vamos a empezar un programa de fuerza, ¿sí? Lo que primero debería hacer si la persona no viene entrenando, si es una persona sedentaria o simplemente atravesó un periodo de desentrenamiento, es una adaptación anatómica, ¿sí? Una adaptación anatómica. ¿Y esto qué significa? Muchas veces uno empieza a entrenar, sobre todo personas que ya tienen experiencia en entrenamiento, y cuando retoman el entrenamiento, quieren seguir manejando las mismas cargas, los mismos pesos o pesos muy similares a los que habían dejado cuando
habían entrenado en un periodo anterior. O simplemente una persona que empieza a entrenar siente que al principio las cargas son muy bajas, que tiene más fuerza, que podría manejar cargas mucho mayores, se aburre, piensa que no está haciendo nada. Bueno, más allá de que esto suceda, de que la persona se sienta así, de que puede cargar mucho más kilos en determinados ejercicios, hay que dejar un periodo que se conoce como adaptación anatómica, ya que es necesario antes de que nuestros músculos empiecen a crecer, entrenar tendones y ligamentos, ¿sí? Permitir que nuestros tendones, permitir que nuestros ligamentos se vayan adaptando a ese trabajo, se vayan haciendo también más fuertes, lo que va a permitir que después sí nuestra masa muscular mejore. Ley número 3, desarrollar la fuerza de la zona media, ¿sí? Desarrollar la fuerza de la zona media, muchas veces olvidado en aquellos que realizan powerlifting o halterofilia o incluso fisicoculturismo, pero es importante ya que a partir de tener una zona media bien trabajada, activa, fuerte, es muy probable que las técnicas de los ejercicios multiarticulares, como por ejemplo sentadillas, peso muerto, me resulte más fácil realizar una técnica correcta, ¿sí? Punto número 4, tener en cuenta a los músculos estabilizadores, ¿sí? Tener en cuenta los músculos estabilizadores, y esto también se relaciona con el punto número 3. Los músculos estabilizadores en determinados ejercicios van a ser la clave para que la técnica del ejercicio sea correcta, ¿sí? Por ende, no hay que dejarlos de lado. Y una quinta ley que enuncia Bompa es que él dice que hay que entrenar movimientos y no tanto ejercicios de forma aislada, ya que los ejercicios de aislación, ¿sí? Ejercicios localizados o monoarticulares, no tienen mucha transferencia con lo que son los deportes, ¿sí? Este punto sería más relacionado para aquellos que entrenan fuerza con el objetivo de mejorar el rendimiento en algún deporte. Lo que recomienda Bompa es tener en cuenta el entrenamiento de movimientos, ¿sí? Lo que sería un entrenamiento más funcional y no un entrenamiento de aislación, un entrenamiento completamente focalizado en ejercicios monoarticulares, ¿sí? Sino entrenar movimientos básicos, ejercicios dinámicos y ejercicios multiarticulares que tengan una transferencia real, ¿sí? Con los gestos deportivos. Bien, ahora sí hemos llegado al final de esta clase. Espero que no se les haya hecho muy larga, muy pesada. Recuerden que tienen para completar todos estos temas la bibliografía complementaria, que ya la encuentran dentro del espacio de esta misma clase. Y recuerden también que ante cualquier consulta que deseen hacer sobre el contenido de esta clase, disponen del foro de consultas específico sobre esta clase. Sin más, muchas gracias por la atención y espero que nos encontremos próximamente en una siguiente clase. Muchas gracias, saludos.